que alcanzar, que contemplar, tú junto a mí. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal. A Richie dice donde Richie dice. Amigos, qué gusto verlos un domingo más en un video más. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue esta semana? A mí me fue muy bien, con mucho calor, pero muy bien. Y de corazón espero que a ustedes también. El día de hoy continuamos con nuestra serie de Disney en la vida real, donde descubrimos las historias originales de los clásicos de Disney. Y hoy, como ya pudieron ver en el título de este video y en la imagen que tengo aquí al ladito de mí, hoy nos toca Aladdin. Pero amiguitos, antes de que pasemos más a fondo a este video, los quiero invitar a que si aún no forman parte de esta comunidad de pillinos y pillinas, le piquen en el botoncito rojo de aquí abajo donde dice suscribirse para que les lleguen todos mis videos, y que le piquen a la campanita, bien importante, la campanita amigos, para que YouTube siempre les avise cuando yo suba un nuevo video. Y ya sin más distracciones, ahora sí vamos a empezar. Puede ser que si entraste a ver este video es porque ya has visto la película de Disney, pero también puede ser que estás en este video porque no conoces la historia de Aladdin y tampoco has visto la película de Disney, pero no te quieres quedar atrás y quieres saber todo el chisme. Quiero decirte que si tú eres de estos últimos, no te preocupes, que no cunde el pánico, porque yo te voy a actualizar de todo el chisme. Yo te voy a poner en contexto. Esta película se estrenó en 1992 y se ha convertido en una de las películas más famosas y populares de esta compañía. Y la historia precisamente nos presenta a Aladdin, un muchacho de aproximadamente 15 o 16 años que lamentablemente es huérfano y vive en las calles y pide limosna y roba para sobrevivir. Aladdin está solito en el mundo y solamente tiene por compañía a Abu, su monito que está bien bonito, que hizo que toda mi infancia yo quisiera un changuito de mascota, pero pues nunca se me cumplió. Traumas de la infancia. Cabe destacar que esta historia se lleva a cabo en el Medio Oriente, más en específico en la ciudad ficticia de Agrabah. Aladdin un día está paseando por el mercado de la ciudad, viendo pues qué consigue para comer ese día, cuando le toca presenciar un altercado, porque resulta que una chica también está paseando por el mercado cuando ve que una pequeña niña está sufriendo de hambre. Ella se enternece y toma una manzana de un puestito por ahí y le dice a la niña: toma para que comas, para que te quites el hambre. O sea, su acción fue buena. La cosa es que a esta muchacha se le olvidó pagar, se le olvidó que las cosas cuestan en la vida y pues no pagó por la manzana. Por lo tanto, la acusan de ladrona. Se hace un merequetengue, todo un zafarrancho, porque todo el mundo dice que es una ladrona y todo el mundo la quiere atrapar, no quieren que se escape, etcétera, etcétera, y Aladdin entra al rescate. Aladdin y esta misteriosa chica logran esquivar a los guardias y se esconden en la casita de Aladdin. Una vez ahí hablando y platicando con esta chica, Aladdin queda totalmente enamorado de esta jovencita tan misteriosa que Aladdin no tiene ni idea que en realidad es la hija del sultán, la princesa Jasmine. Pero no se preocupen, que Aladdin se va a enterar poquito después, ya que los guardias no cesan en su persecución y terminan atrapando a Aladdin. Es en ese momento cuando la princesa Jasmine revela su identidad para que suelten a Aladdin y no le hagan daño, pero los guardias le dicen que tienen órdenes expresas del palacio para arrestarlo. Es así que Aladdin es llevado al castillo, a una celda, pero que todo esto ha sido un plan con maña de parte del visir, o sea, el consejero real, el consejero del sultán, llamado Jafar, quien será el villano de esta historia. Jafar quiere hacerse de una mística lámpara maravillosa, la cual concede deseos, pero dicha lámpara está escondida en una cueva, la cueva de las maravillas, a la cual únicamente puede acceder el diamante en bruto, que es básicamente alguien con el corazón puro. Debido a que Jafarcito de puro no tiene nada, encuentra que aquel diamante en bruto es Aladdin.
Por lo tanto, lo captura para que le ayude a encontrar la lámpara. Aladín accede a buscar esta lámpara por medio de engaños de Jafar, diciéndole que todo en la cueva va a ser propiedad de Aladín, menos la lámpara. Pero Jafar le advierte que antes de sacar la lámpara, él no puede tocar absolutamente nada de la cueva o todita se va a desmoronar. Aladín entra a la cueva y se da cuenta que verdaderamente está llena de maravillas, pero resiste muy bien la tentación a tocar algo. Encuentra la lámpara y dice: ¡ay, qué bonita lámpara! La agarra y dice: pues vámonos de regreso. Ya estaban subiendo, ya casi estaban a punto de llegar y Abu, el monito, queda encantado con un rubí grande y precioso y no puede resistir la tentación a tocarlo. En cuanto lo toca, toda la cueva ruge y empieza a desmoronarse. Aladín, como puede, logra llegar al final de la cueva, ya está a punto de salir y puede ver a Jafar. Lógicamente, Aladín le grita a Jafar que lo ayude a salir de la cueva, a lo que Jafar le responde: te ayudo si me das la lámpara. Aladín se niega y le dice: ayúdame primero y después te doy la lámpara. Total, Jafar logra quitarle la lámpara a Aladín y en vez de ayudarlo lo traiciona y lo avienta dentro de la cueva. Aladín, frustrado porque no sabe cómo rayos va a salir de esta, se da cuenta que Abu logró quitarle a Jafar la lámpara y no entiende las ansias de Jafar por tenerla. La analiza y ve que está sucia, así que con su manita le da unos toquecitos para limpiarla, cuando de la nada, de la boquilla de la lámpara sale un genio, el cual le dice a Aladín que puede concederle 3 deseos. Aladín, que es muy listo, logra engañar al genio para que lo saque de la cueva y no le cuente como un deseo, y a partir de aquí estos dos se convierten en mejores amigos. Aladín, que sigue muy enamorado de Jasmine, está muy bajoneado porque sabe que nunca estará a la altura de una princesa, pero a lo largo de la película iremos descubriendo que lo verdaderamente importante no es cuánto dinero tengas o cuántos lujos poseas, sino lo que verdaderamente valioso es lo que está aquí en el interior. Es una película muy bonita que de verdad les recomiendo que vean, una película con un mensaje muy bonito y con unas canciones bien pegajosas como Un mundo ideal que no perdón, no me la sé. Imaginar. Amigos, es que es verdad, de verdad, está muy pegajosa esa canción y aparte con melodiosa voz. Ay, amigos, suena angelical. Nada, no es cierto, continuemos. La historia original es bastante diferente, pero la esencia y el mensaje final de la trama es muy similar. Para empezar, la historia original de Aladín la conocemos del libro Las Mil y Una Noches, que es un compilado de historias y cuentos de origen sirio que data de hace muchos años. Estos cuentos originalmente pasaban de boca en boca y poco a poco los fueron escribiendo y fue que surgió este libro. La historia de Aladín no perteneció originalmente al libro de Las Mil y Una Noches, sino que en la primera traducción del sirio al francés fue cuando se incluyó esta historia, por allá del 1600. Aquí igualmente se nos presentaba a un joven de 16 o 15 años llamado Aladín, o Aladino en otras versiones. Era hijo de un sastre muy chambeador y que su mamá era ama de casa. Los papás ya no sabían qué hacer con Aladín porque el muchacho a su corta edad ya estaba entregado a los vicios. Todo el día se la pasaba con sus cuates del barrio echando las retas del fútbol de aquella época, en el cotorreo. Solo llegaba a su casa para comer y cenar, pero de ahí en fuera todas las demás horas se la pasaba afuera. Y por más que el papá intentaba que Aladín aprendiera el oficio de sastre, pues él nomás no se dejaba. Debido a tanto esfuerzo y a tanto trabajo, un día el papá de Aladín lamentablemente fallece. Y con esto uno podría pensar, bueno, ahora que su papá ya falleció y pues que su mamá no trabaja, ahora sí Aladín se va a poner las pilas y va a mantenerlos a su mamá y a él. Pero no, el muchacho siguió en los vicios, siguió en lo suyo y su pobre madre tuvo que conseguir trabajo de lo que podía para mantenerlos a ambos dos. Así estaban las cosas cuando un día, mientras Aladín estaba jugando con sus cuates, un misterioso señor se le acercó y se presentó con él como un supuesto tío, hermano de su papá. Él le dijo a Aladín que estaba muy contento de verlo y que no podía aguantar las ganas de ver a su mamá y a su hermano. Aladín le comenta que su papá lamentablemente ya había fallecido y esto aparentemente destroza al tío. Digo aparentemente porque, spoiler alert, no era su tío.
El supuesto tío engaña tanto a Aladín y a su mamá para ganarse su confianza, y viendo que Aladín no tenía ningún oficio, le ofrece pagarle lo que él quiera para que encuentre una vocación. Él le dice que puede comprarle una tienda de telas y que Aladín la puede manejar y todo, y que todas las ganancias van a ser para ellos, para que puedan tener acceso a una vida cómoda. Aladín, por primera vez entusiasmado de que le van a poner un changarrito, y la mamá también muy contenta de que su hijo por fin va a dejar los vicios, reciben de buen modo al tío en su casa y cenan con él y bla bla bla. Días después, cuando el tío le dice a Aladín que ya van a ir a ver dónde va a poner la tienda y para que vean las telas y para que ya puedan ahora sí que montar el negocio, el tío le dice que a cambio de todo esto que él va a hacer por ellos, él solamente quiere un favor. Y es como lo lleva al desierto y empieza a hacer un conjurito ahí diciendo palabras mágicas, lo cual espanta a Aladín. Y más se va a espantar porque de la arena surge una cueva. El tío le dice que dentro de esa cueva hay una lámpara maravillosa que la ha estado buscando por mucho tiempo, pero que debido a su gran edad y falta de agilidad necesita de un hombre fuerte y vigoroso para que vaya y se la consiga. Aladín accede y baja a la cueva por la lámpara, pero antes el tío, para animarlo aún más, le dice que las piedras preciosas que encuentre dentro de la cueva, Aladín puede quedárselas. Aquí quiero mencionar que me pone muy triste que en la historia original no exista Abu. ¿Qué pasó? Yo quiero un Abu en esta historia. Así es como Aladín solito baja a la cueva y encuentra la lámpara. De regreso, agarra sus piedritas y aquí no se deshace la cueva. Aladín logra salir. O bueno, casi. Igualmente que en la película de Disney, Aladín está a punto de llegar a la cima, ya casi está a punto de salir de la cueva, y le pide ayuda a su tío, a lo que el tío le dice: dame la lámpara primero y después te ayudo. Aladín le dice que no se agacho y que lo ayude, a lo que el tío, muy enojado, le arrebata la lámpara y lo deja encerrado en la cueva. Aquí se me olvidó mencionarles que cuando Aladín está a punto de entrar a la cueva, el tío le da un anillo para que según lo proteja, del cual el tío ya no se acuerda y no se lo quita. Pero aquí el muy listillo de Aladín, que es todo un artista en cuanto a robar se trata, antes de que el tío sellara la cueva, logró quitarle la lámpara y ahora Aladín es dueño tanto de la lámpara como del anillo. Estando con la incógnita de qué va a hacer para salir de la cueva, sin querer roza el anillo que el tío le había dado y mágicamente brota un genio. El genio le dice que está totalmente a su servicio y que él le pida lo que quiera. Obviamente Aladín le pide que lo saque de la cueva y que lo lleve a su casa. Cuando Aladín se encuentra con su mamá, le cuenta todo lo que le aconteció con el tío y se dan cuenta pues que el tío pues verdaderamente no era tío. Como el proyecto de la tiendita fracasó porque el tío pues más les prometió pero no les puso la tienda, Aladín y su mamá están prácticamente al borde de la pobreza. Es ahí cuando Aladín recuerda la vieja lámpara de aceite que le robó al tío y dice: ah, pues la voy a vender. Ve que la lámpara está muy sucia y que así no la puede vender, entonces decide limpiarla con un trapito. Y al momento de que la frota, se da cuenta que sale otro genio. Así es, en la historia original no hay un genio, sino dos, siendo el genio de la lámpara mucho más poderoso que el genio del anillo. El genio le dice que le pida lo que quiera y que él va a cumplir con ese deseo, a lo que Aladín le pide que tenga una vida acomodada y sin tener que preocuparse por el dinero. Y el genio mágicamente se lo concede. Les da comida, les da una casa y le concede a Aladín ahora sí construir su tienda de telas. Aladín en este punto está más preocupado porque nadie se entere que él tiene una lámpara maravillosa que de sus vicios. Por lo tanto, decide llevar una vida aparentemente normal para que nadie tenga dudas de que debido a su trabajo en la tienda de telas, él está acomodado. O sea, decidió trabajar para que nadie descubriera su pasado mágico. Si lo vemos desde este punto, la verdad es que lo ayudó porque lo hizo responsable, porque ya trabajaba para aparentar que no tenía nada de mágico, que todo era común y corriente, y pues lo hizo responsable. Eso es algo que tiene que agradecerse al genio. Así pasó un tiempo en el cual Aladín y su mamá tuvieron una vida muy tranquila y feliz, cuando un día Aladín, estando en la tienda, ve que hay una gran multitud afuera en la calle. Él se asoma y se da cuenta que está pasando una caravana y que en medio de ella van cargando a una hermosa damisela, quien es la princesa Adrulpatul. Desde que Aladín ve a Adrulpatul, queda totalmente enamorado de ella y decide conquistarla. Aladín le dice a su mamá que lleve al palacio de la princesa todas las gemas que él consiguió en la cueva como regalo
y también como soborno, para que el sultán le conceda la mano de su hija. La mamá va con el sultán, pero este tiene sus dudas de que un mercader sea suficiente arroz para el pollo de su hija. No muy convencido, le dice a la mamá de Aladín que para que él conceda la mano de su hija, tienen que traerle como dote 40 cofres llenos de oro y piedras preciosas como las que le llevaron en ese momento. Aladín, que no quiere que su matrimonio sea una franca transacción, se dispone a enamorar a Patul Patul, pidiéndole al genio que cada noche traiga a la princesa a su casa a dormir con él y puedan conocerse. El genio accede y trae a Patul Patul todas las noches a casa de Aladín para que duerman juntos y platiquen y vean películas de Disney y todo eso. Aladín le confiesa sus sentimientos a Patul Patul y ella eventualmente también se enamora de él, por lo que acepta su mano en matrimonio. Una vez que ya tuvo el sí de Patul Patul, Aladín, con la ayuda del genio, lleva los 40 cofres ante el sultán para ahora sí pedir la mano de su hija. Y ya sin poderse negar, la boda se lleva a cabo. La feliz pareja pasa varios años con inmensa felicidad, siendo totalmente felices, hasta que un día la tragedia llega. Resulta que el tío que no era tío se enteró, porque es un brujo malvado, que Aladín logró salir de la cueva y que sigue vivo y que ahora es millonario y está casado con una princesa. Este cuate sabe que la única manera de que Aladín pudiera lograr todo esto es con la ayuda del genio, así que va muy campante a visitarlos al palacio. Cuando llega al palacio le dicen que Aladín no está, pero que con mucho gusto le pasan su mensaje. Él se hace pasar por un recolector de fierro viejo y les dice que anda buscando lámparas de aceite viejas. Los criados de la casa de Aladín, que no tienen ni idea que la lámpara de aceite que los príncipes guardan en su alcoba es una lámpara mágica, y sin mayor importancia se la dan al señor este. El mago, que ya está muy feliz porque no puede creer qué buena suerte tiene al ser el nuevo dueño de la lámpara, le pide al genio que se lleve todo el castillo, con la princesa incluida, hasta África, muy lejos de Aladín. Aladín, al darse cuenta de todo esto, evidentemente se enoja muchísimo porque no sabe cuándo volverá a ver a su amada. Aladín, muy triste, va a casa de su madre y de la nada se acuerda que existe un anillo mágico con un genio dentro. Aladín busca el anillo y cuando por fin lo encuentra, convoca al genio y le pide que traiga todo a la normalidad. Este genio le dice que el genio de la lámpara es muchísimo más poderoso que él y él no es capaz de deshacer lo que el otro haga, pero le dice: lo que sí puedo hacer es llevarte yo a donde están todos ellos. Aladín acepta y llega a su castillo, que ahora está en África. Se encuentra con Jasmine y juntos arman un plan para vengarse del mago tío este malvado. Patul Patul le dice que el tío malvado quiere casarse con ella, a lo que Aladín, muy listillo, le dice: no te preocupes, tú síguele la corriente y dile que quieres cenar con él. Y al momento de la cena vas a poner esto en su vino. Resulta que Aladín, con la ayuda de los genios, consigue un poderoso somnífero, el cual hará dormir a quien lo tome por muchos días. Patul Patul logra engañar al tío malvado y hace que se tome el somnífero, y es como logran escapar. Ya como último deseo, Aladín le pide a los genios que encierren al malvado tío en una prisión de la cual nunca pueda escapar. Ellos se lo conceden y tanto Aladín como su bella esposa regresan a su ciudad para convertirse en los nuevos sultán y los sultanes, pues. Aladín y Patul Patul son felices por siempre y al momento de reinar se dice que fueron sultanes justos, honestos, sabios y prósperos, siendo muy queridos por el pueblo y reinando felices por muchos años. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si llegaron hasta este punto del video y les gustó esta historia, los invito a que compartan este video con sus amigos, con sus vecinos, con sus novios, con sus novias, con todo mundo, y que me regalen un like, no sean malitos, regálenme una manita arriba y que me dejen aquí abajo en los comentarios si ya conocían esta historia, si no, si como yo también son fans de Aladín o no. Cuéntenme todo este chisme aquí abajo en los comentarios. Y también déjenme qué otras historias de Disney quieren que traigamos aquí al canal. Y pues nada, yo me despido, no sin antes recordarles que le piquen en el botoncito rojo de aquí abajo
abajo donde dice suscribirse para que les lleguen todos mis videos y no se pierdan ni uno solo, y que le piquen a la campanita, amigos. No me canso de repetírselos, pero la campanita es bien importante para que YouTube siempre les avise cuando yo suba un nuevo video. Y no me queda más que recordarles que la autoestima va siempre hasta arriba y la dieta bien hasta abajo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.